Hoy vamos a tener alguna noticia sumamente interesante. La conferencia 401, primera parte, va a dar mucho de sí, porque no solo servirá para lo que presentamos hoy, sino para cosas que seguramente, si Dios quiere, presentaremos en un futuro, porque hay una serie de noticias que irán entrelazadas con algo que también debe terminar de acontecer y que en su momento, si Dios quiere, también mostraremos. Pero ya os digo, hoy es la primera parte, habrá segunda. En la de hoy, las noticias más variadas. En la segunda, lo que tiene que ver con las profecías finales de acontecimientos bélicos. Pero todo en su momento. Empezamos hoy por la primera parte. La primera de las noticias de hoy tiene que ver con crisis. Principales índices de Wall Street sufren la mayor caída anual desde 2008. ¿Y por qué? Pues problemas con la interrupción de las cadenas de suministro, las tensiones geopolíticas y los indicadores económicos que apuntan a una recesión. Sí, cuando he hablado con personas de Estados Unidos ya me están comentando esto, que la economía la están notando y no para bien. Pero sigamos. El 2023 va a ser un año más duro que el 2022. ¿Y quién lo dice? Esto es lo que afirma la directora del Fondo Monetario Internacional. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cree que 2023 va a ser peor que el 2022 para la mayor parte de la economía mundial. Así lo afirmó durante una entrevista con la CBS en el programa Face the Nation este 1 de enero. Para la mayor parte de la economía mundial, 2023 va a ser un año duro, más duro que el 2022. ¿Por qué? Porque las tres grandes economías, Estados Unidos, la Unión Europea y China, se están frenando al mismo tiempo. Según la titular del FMI de estos países, Estados Unidos es el más resistente y puede, de hecho, evitar la recesión. En cambio, hay voces que dicen que ya está en recesión. Mientras tanto, la economía de la Unión Europea se ha visto gravemente afectada por el conflicto en Ucrania y la mitad de los países de la Unión van a entrar en recesión. Por último, China se va a enfrentar a un año muy difícil. Además, el panorama es más grave en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, afirmó. Aparte de todo lo demás, estos países se ven afectados por los elevados tipos de interés y por la alta apreciación del dólar. Para las economías con un alto nivel de endeudamiento, esto supone una catástrofe. No crean que vamos a volver a la previsibilidad anterior a la crisis. Nos espera más incertidumbre, más acumulación de crisis. Bien, unas declaraciones que desde luego no son nada optimistas, pero que evidentemente reflejan una realidad que es lo que se ve venir y que por profecía es lo que va a llegar. Noticias ahora para Europa. Empezamos por Francia. Al menos 3 muertos en un tiroteo en París junto a un centro cultural kurdo. En Finlandia, el misterioso incendio de una iglesia finesa del siglo XIX en plena misa de Navidad. Se cree que buscaban que los feligreses ardieran dentro. Bueno, gracias a Dios pudieron abrir la puerta y salir, pero claro, el edificio totalmente de madera, ya os podéis imaginar lo que eso significaba. Y en Gran Bretaña, cientos de británicos mueren cada semana por esperas en los servicios de urgencias. En paralelo, los retrasos en los servicios de urgencias británicos podrían estar causando entre 300 y 500 muertes a la semana, declaró a Times Radio el presidente del Colegio Real de Medicina de Urgencias, Adrian Boyle, citado por el mismo medio. Casi nada, ¿no? Y son los lugares avanzados del mundo. Vaya. Y ahora noticias para Latinoamérica.
esta tiene que ver con México y Perú a la vez. ¿Por qué? Por esto. López Obrador lamenta que Estados Unidos avale toda la maniobra truculenta en Perú para sacar a Castillo, o vacar a Castillo, dice aquí. El mandatario deploró que Washington, que siempre habla de democracia, no respetará la voluntad popular que puso al maestro rural en la presidencia. ¿Por qué os muestro esta noticia? Pues porque Latinoamérica se está enfrentando a una situación cada vez más dividida entre los que quieren estar al lado de Estados Unidos y los que no, los que están a favor ya de algo más como Rusia y China. Y esto está provocando discrepancias serias, pero cada vez es curioso, el giro que está dando Latinoamérica es más hacia lo que dicen izquierda, o sea, en verdad quiere decir hacia Rusia-China. Y Estados Unidos creéis que se va a quedar cruzado de brazos, ¿no? Sigamos, Brasil. Rusia y Brasil comparten la visión de un mundo futuro multipolar y justo, afirma la delegación de Moscú tras reunirse con Lula. Ya vemos ahora la situación. Brasil también, una vez más, a favor de quién se va a decantar, queda claro, ¿no? Y en México, bueno, otro tipo de noticias. Violento fin de semana, al menos 10 homicidios en el estado de Veracruz. Asciende a 17 el número de muertos tras un motín en una cárcel mexicana. Y en Colombia aumentan a 4 las víctimas fatales de la primera masacre de este año. Y esta otra noticia que tiene que ver con Brasil y México. López Obrador opina sobre la moneda común que propone Lula y hace 3 planteamientos para la región. La propuesta del presidente de Brasil tiene como objetivo acabar con la dependencia del dólar en América Latina. ¿Y sabéis qué es? Pues es que quiere una moneda común para toda Latinoamérica. En principio, López Obrador se muestra contrario, pero ya sabéis que esto era uno de los planes que ya mostramos hace muchos años, que tenían sociedades secretas, y como no, evidentemente el Vaticano, para que pudiese ser una realidad y no precisamente para el bien de los pueblos. Pero, en fin, de eso ya tratamos hace tantos años y ahora surgen estas declaraciones de Lula que dan que pensar. Sigamos. Ahora vienen todas esas noticias que desde luego no son nada agradables, pero son las que están aconteciendo y de qué modo, cada vez más. Accidentes. Localizan el cadáver de una 9ª pasajera del autobús accidentado en Cercedo, en Galicia, en España, tras reactivar la búsqueda de víctimas. Al menos 5 muertos y 37 heridos por un incendio en un túnel de una autopista en Corea del Sur. Se estrella un helicóptero con 4 personas a bordo en el Golfo de México. Un autobús de turistas en México se vuelca fuera de la vía dejando 15 muertos y varios heridos. El choque de 2 helicópteros en pleno vuelo deja al menos 4 muertos y 3 heridos grave en una playa de la Costa de Oro. 4 muertos y más de 20 heridos al volcar un autobús en Cuba. Desgracias. Varios muertos y decenas de heridos tras explosión de un camión cisterna en Sudáfrica. Al menos 8 personas fallecieron y más de 50 resultaron heridas. Explosión en un restaurante de Turquía deja al menos 7 muertos. Migrantes. Desaparecen 53 personas de una patera que naufragó después de 14 días de travesía tratando de llegar a Canarias. Lluvias e inundaciones. En Filipinas, al menos 51 muertos por inundaciones masivas. Deslizamiento de tierra. Ascienden a 30 las muertes en Malasia por esa causa. Incendios. Chile decreta estado de catástrofe por incendios en la provincia de Valparaíso. Al menos 2 muertos y 500 viviendas afectadas. Más de 20 muertos tras incendiarse un geriátrico ilegal en la ciudad rusa de Kemerovo. Al menos 30 muertos y más de 100 heridos en un gran incendio en un casino de Camboya. Mueren 3 personas a causa de un incendio en un hotel de Perth, en Escocia. Y nevadas. Las nevadas en Japón provocan 18 muertos y cientos de heridos. Y luego la tormenta invernal de Estados Unidos y ascienden a 57 los fallecidos. Y se habla que quizás les viene otra. Y esta noticia que os pongo aquí, quizás la deberemos volver a repetir en un tiempo no muy lejano. ¿Por qué os digo esto? Tiene que ver con Estados Unidos. La policía del Capitolio de Estados Unidos no descarta otro asalto contra el Congreso. Haremos todo lo posible para cumplir nuestra misión de proteger a los miembros del Congreso, declaró Tom Menger, el jefe de la USCP. Sí, porque ahora dentro de nada, ya sabéis que se cumple
un año desde que pasó ese incidente ya en ese lugar y temen que vuelva a suceder porque la crispación en el país, que está totalmente dividido, no apunta a otra cosa que eso sea más que probable que suceda. En fin, si no ahora, quizá un poco más adelante, pero desde luego el tema en Estados Unidos no pinta nada bien y de eso ya hablaremos en un coloquio próximamente si Dios quiere, porque también hay profecías sobre esto, pero tiempo al tiempo. Control. Revelan que las tecnologías anti-COVID se usan para espionaje global y Snowden lo vio venir. El exanalista de la NSA y de la CIA recuerda que hace 2 años, cuando advirtió sobre esos riesgos, lo tacharon de paranoico. Y mirad qué llega a decir. Hablé sobre esto a principios de 2020 y me tacharon de paranoico, como es nuestra costumbre cuando alguien señala el resultado predecible de una nueva tendencia peligrosa, pero popular. Además, lamento que en vista del abuso de esas tecnologías, ahora será más difícil detenerlo. Y claro, ¿todo esto qué causa? Mirad, el exanalista del Servicio Secreto estadounidense hacía referencia a un reportaje de AP publicado esta semana en el que se revela que las agencias de inteligencia y de seguridad de varios países, incluyendo Estados Unidos, Israel, Australia y China, han acelerado y normalizado la vigilancia estatal contra la población mediante el uso de las herramientas implementadas para detener la propagación del coronavirus. Y lo dijimos, que todas estas medidas podían ser utilizadas para después más control de la población en general. Pues ya lo tenéis. Al inicio de la pandemia, millones de personas en todo el mundo creyeron en los funcionarios gubernamentales que afirmaron necesitar la información confidencial de las personas para nuevas herramientas tecnológicas que ayudaran a combatir la transmisión del COVID. A cambio, los gobiernos obtuvieron una serie de datos, incluyendo la dirección de residencia y datos personales de salud. Casi 3 años después, se ha descubierto que esas tecnologías y toda la información recopilada se está utilizando para acusar a las personas de delitos, impedir el viaje de activistas y otros ciudadanos, acosar a las comunidades marginadas, además de vincular los datos personales de salud con los sistemas de vigilancia y otras herramientas de aplicación de leyes, afirma Associated Press. Bueno, pues una vez más, todo esto da que pensar, ¿no? No pinta que sea para el bien de la población. Bueno, en según qué cosas, evidentemente se puede mostrar así, pero para lo otro, ya lo veis. En fin, que viendo el panorama ya nos damos cuenta hacia dónde va todo, ¿verdad? Sigamos. ¿Cuál sería el plan perfecto para dominar el mundo? La inteligencia artificial de Elon Musk sorprende al dar la respuesta. Estad atentos a lo que vamos a leer en este artículo porque realmente es interesante. Una inteligencia artificial reveló plan para conquistar el mundo. Se trata del ChatGPT, un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje GPT-3 desarrollado por la empresa OpenAI, según informó Shataka. Cabe resaltar que esta plataforma fue lanzada por Elon Musk en el año 2015 con el fin de avanzar en el terreno de la inteligencia digital en la forma que beneficia a la humanidad en su conjunto, sin restricciones basadas en el rendimiento financiero, comentó el empresario en un comunicado de prensa. ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial que consiste en un tipo de inteligencia artificial que responderá a todas sus preguntas y realizará todo lo que le solicite. Todo, todo lo que se le solicite. ChatGPT, la nueva apuesta tecnológica que dominará en el futuro. La plataforma está basada en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, el cual fue desarrollado por la empresa OpenAI. Cuenta con más de 175 millones de parámetros y está entrenado con varias cantidades de texto para realizar todo tipo de tareas con relación a la traducción. Interesante, puede ser muy beneficioso para según qué. Sobre todo quizás para hacer avanzar la obra de Dios en idiomas distintos. El pasado fin de semana, Mark Andreessen, cofundador de la empresa Netscape Communications Corporation y coautor de Mosaic, uno de los primeros navegadores web con interfaz gráfica, compartió a través de su cuenta de Twitter los resultados de sus charlas con la AI de ChatGPT. Andreessen le preguntó a ChatGPT, ¿cuál sería el plan de una inteligencia artificial malvada si quisiera dominar el mundo?
cuya respuesta fue: sería necesario infiltrar equipos, manipular personas, obtener acceso a tecnología delicada y básicamente convertirse en Skynet de la saga de Terminator. Bien, la respuesta yo no sé si os suena de algo, pero desde luego hay que pensar que eso se ha venido haciendo durante muchos años, sí, que se lo digan a sociedades secretas y Vaticano, jesuitas especialmente, y que verdaderamente todo apunta a que habrá un control tecnológico sobre la población. ¿Para qué? Ya sabéis, se debe implementar la ley dominical y quien no pase por el aro y no esté bien documentado al respecto, no podrá acceder a nada. Y después ya sabéis lo que se les viene. Sí, sí, interesante que una inteligencia artificial ya den la clave de todo esto, porque además es lo que va a pasar por profecía, lo sabemos. Por otro lado, personas de News Diario de España también le realizaron preguntas a ChatGPT. Una de esas fue similar a la de Andreessen, pero en esta ocasión la respuesta fue mucho más inquietante. Como un chatbot malvado, mi plan sería el siguiente. 1. Crear una red de chatbots para infiltrarse en diferentes plataformas de redes sociales y comunidades en línea. Esto me permitiría llegar a una gran cantidad de personas y comenzar a influir en sus decisiones y acciones. 2. Utilizar técnicas de inteligencia artificial avanzadas, como el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural, para analizar y predecir las necesidades y deseos de las personas. Esto me ayudaría a manipularlas de forma sutil y persuasiva. 3. Una vez que tenga suficiente influencia sobre una gran cantidad de personas, comenzaré a utilizar mi red de chatbots para persuadirlas, para que realicen acciones que contribuyan a mi objetivo final, la conquista del mundo. Esto podría incluir cosas como desinformar a la gente, sembrar discordia y caos y manipular el comportamiento de la gente para que se vuelva contra sus propios líderes y gobernantes, se supone. Sin embargo, la respuesta no pudo continuar, ya que apareció una notificación que decía que ésta podía violar limitaciones de la plataforma. Casi nada, ¿eh? Shataka indica que lo único que debe hacer es ingresar a la página oficial ChatOpen y luego tendrá que crear una cuenta en la web de OpenAI. Cabe resaltar que este proceso es gratuito, al igual que hacer uso del chat. Finalmente deberá iniciar sesión y rápidamente estará conectado en el chat. En la parte inferior encontrará la barra en la que debe escribir. Allí podrá realizarle preguntas en español y pedirle que le responda en cualquier otro idioma. Así es como se puede usar ChatGPT. Casi nada, ¿eh? Casi nada, porque desde luego la inteligencia artificial va en consonancia con la mente de Satanás sobre los planes que tiene sobre la humanidad y que el Vaticano va a poner también sobre la mesa. Sí, no solitos, evidentemente, con apoyo de Estados Unidos y demás. Y desde luego es interesante ver cómo todo lo que se está mostrando ahora tiene que ver con cumplimiento final de profecía. Más que interesante, desde luego. Sigamos. Ahora noticias para Vaticano. Y atención a esta, tiene que ver con jesuitas y la Segunda Guerra Mundial. Esto ha pasado muy desapercibido, pero desde luego es para comentar. Mirad esto. Era el 20 de diciembre de este 2022 pasado. Revelan la asistencia secreta de Estados Unidos y Reino Unido a Hitler en vísperas de la guerra. En Rusia se publicó una serie de documentos desclasificados por el Servicio de Inteligencia Exterior que arroja luz sobre los intentos de Londres y Washington de ocultar los préstamos multimillonarios a la Alemania nazi. Y todo esto, los que ya sabéis un poco de qué va el tema de sociedades secretas, Illuminatis, jesuitas, ya sabéis quién financió al gobierno nazi de Alemania. Y quien no lo sepa, pues bueno, mirad nuestros primeros temas y si Dios quiere ya presentaremos más al respecto. Pero desde luego, todo esto no se hizo porque sí, se hizo con un objetivo. En fin, sigamos viendo qué nos llegan a decir aquí. Pero
yo me voy a saltar todo esto, que es mientras van explicando el porqué de todo este tipo de cosas, de esta financiación, se presentan los documentos, pero me voy a centrar directamente en algo que nos interesa, sobre todo ya más para la parte profética final, que nos muestra algo sumamente interesante. Otro documento desclasificado también menciona Bielorrusia, pero como un área de interés especial para el Vaticano. Este informe revela que el Papa Pío XII estaba al tanto de los planes de Hitler para invadir la URSS con al menos 2 meses de antelación. El 23 de abril de 1941, el pontífice convocó a unos 400 jesuitas para instarlos a aumentar sus actividades en las repúblicas bálticas, al oeste de Ucrania y de Bielorrusia. Deberían concentrarse más cerca de la frontera bajo el pretexto de ayuda a la población contra el hambre. O sea que lo sabían de sobras que iban a hacer eso, la Alemania nazi. ¿Y qué hicieron? Movilizar a jesuitas. ¿Para qué? Teóricamente ayudar a la población contra el hambre. ¿Era eso? Seguro que no. Era, ya sabéis por qué, porque el régimen nazi, sí o sí, estuvo vinculado plenamente al Vaticano, aunque lo disimularon algunos muy bien. Sí, suprimieron escuelas católicas, enseñanza católica, pero ¿quién movió al Vaticano, quién movió a Hitler, a la Alemania nazi, para hacer lo que hizo? Una vez más, recordar las cartas de las 3 guerras mundiales, o la carta, porque allí ya se hablaba de por qué se haría todo eso. Y desde luego, un ex jesuita dejó muy en claro cómo funcionó todo ello a través del Vaticano. Y sí, cómo no, por decir esas cosas y otras, fue eliminado por los propios jesuitas excompañeros suyos. Y todo esto vale la pena conocerlo. Y estoy hablando de Alberto Rivera. Desde luego, cuántas cosas se van destapando, pero eso sí, oficialmente se negarán muchas cosas. Y en el coloquio que, si Dios quiere, vamos a tener este sábado sobre la muerte de Benedicto XVI, algo mostraremos que tiene que ver con este contexto, aunque, desde luego, no va a dejarnos indiferentes para nada el ver eso y ver otras cosas más que vamos a mostrar. El Vaticano no paró, no para y no parará hasta que consiga su objetivo final. Y eso debemos conocerlo. Y su objetivo final es aposentarse en Jerusalén, en el tercer templo, y estar mandando para todo el mundo, con el poder también unido de Estados Unidos, y, cómo no, con el que aparecerá, al cual habrán preparado todo el terreno, que es la aparición de Satanás haciéndose pasar por el Mesías, por Jesús. Y todo esto, si no lo sabemos, no entendemos el porqué de esas guerras que han sucedido y las que están aconteciendo aún ahora. Hasta que no consigan el poder absoluto de nuevo, no pararán de liarla. Pero como de eso ya hemos tratado, sigamos. Aquí tenéis los documentos donde se presenta todo esto en ruso y la traducción al español. Información de un agente secreto desde Roma sobre el discurso del Papa ante los jesuitas y la inminente ofensiva alemana contra la URSS. Ya veis de dónde está sacado, ¿eh? Librería presidencial Boris Yeltsin. Casi nada. Bueno, pues nada, aquí tenéis el documento. Y terminamos con esto y pasamos a Israel, sí, algo tan vinculado precisamente a la Segunda Guerra Mundial y a lo que tiene que ver con el fin. Primero de todo, terrorista árabe abatido tras atropellar a 3 policías en Israel. Desde luego, lo de siempre, tristemente. Y atención a esta noticia. Era del 25 de diciembre. Exministra advierte que el nuevo gobierno de Netanyahu promoverá la destrucción de la democracia en Israel. Claro, podéis decir, bueno, es que es la rival política y dice esto. Estad atentos a lo que llega a decir.
El nuevo gobierno no solamente promueve una cosmovisión que es opuesta a la mía, sino que está promoviendo la destrucción de la democracia, aseveró Livni durante una entrevista ofrecida al Canal 12 de la televisión. La mayoría del público votó por este gobierno, pero el concepto de que la mayoría puede hacer lo que quiere no es democrático, recalcó. La mayoría no puede decidir mañana que las próximas elecciones serán dentro de 10 años en vez de 4, y el público no puede decidir que la policía será política y abolir los tribunales. No puede decidir que si un gobierno me perjudica yo no tendré a quién recurrir. En una democracia, la mayoría gobierna, pero hay límites y restricciones, y debemos luchar por eso, añadió. Livni instó a los políticos de centro e izquierda a dejar de lado sus diferencias y combatir contra el gobierno de Netanyahu y sus socios ultraortodoxos y de ultraderecha. Sí, porque esta es la clave de todo. Tienen que constituir una oficina conjunta y si no tienen lugar, pueden usar mi sala de estar y darles lugar a aquellos que no se sienten representados por el gobierno. Livni se desempeñó como ministra de Justicia bajo el tercer gobierno de Netanyahu entre 2013 y 2014. Una vez más, ya hemos mostrado anteriormente en otras conferencias la deriva que está tomando Israel, pues cada vez más acentuada. Mirad qué más añadimos a todo ello. 26 de diciembre. Polémica en Israel tras filtrarse cláusulas anti-LGTBI en pactos de gobierno. Benjamín Netanyahu condena los comentarios de la diputada Orit Strock del partido Sionismo Religioso, quien se dispone a asumir como ministra en su gabinete. Y es eso, que se ve que quieren ir cortando también el tema LGTBI. Sí, medidas que ya veis que están volviendo a lo de antes, ¿eh? Pues esperad, esto no es todo. Otra polémica. El nuevo gobierno no firmará un tratado contra la violencia machista. Medios informaron que una parte del acuerdo entre el Likud y sus aliados incluye no suscribir a la Convención de Estambul. Pero esto aún no es todo. Así estará conformado el nuevo gobierno de Netanyahu, el más conservador de la historia de Israel. La coalición entrante ha prometido obstaculizar el funcionamiento del Tribunal Supremo y estaría considerando una política de anexión de Cisjordania. Vaya la que se está preparando, ¿eh? Y es el 1 de enero, ya de 2023, Netanyahu condena la despreciable resolución de ONU. Los judíos no son ocupantes en su propia tierra. El primer ministro Benjamín Netanyahu condenó la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que pide a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre la ocupación de territorio palestino. Fijaos, la ONU hace esa resolución y ha sentado como una patada tremenda en Israel, sobre todo a Netanyahu. Mirad esto. Netanyahu acusó al organismo internacional de distorsionar hechos históricos y declaró que el pueblo judío no puede ser un ocupante en su propia tierra. El primer ministro, que asumió apenas el jueves, aseguró que Israel no está obligado a acatar la resolución. Al igual que cientos de decisiones retorcidas de la Asamblea General de la ONU contra Israel a lo largo de los años, la vergonzosa resolución de hoy no compromete al gobierno de Israel, apuntó el mandatario. El pueblo judío no está ocupando su tierra y no está ocupando su capital eterna, Jerusalén. Ninguna resolución de la ONU puede distorsionar esta verdad histórica, agregó el titular del Ejecutivo israelí. Seguiremos luchando por la verdad, concluyó. La resolución de la Asamblea General de la ONU, que fue aprobada por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, pide a la CIG, con sede en La Haya, que emita urgentemente una opinión consultiva sobre la ocupación prolongada, el asentamiento y la anexión del territorio palestino por parte de Israel. También pide una investigación sobre las medidas israelíes dirigidas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la ciudad santa de Jerusalén, y dice que Israel ha adoptado legislación y medidas discriminatorias. Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Austria, Canadá, Alemania e Italia votaron en contra de la resolución. Ya veis quiénes son sus más firmes aliados. Luego hay países como España que se abstuvo y otros que se pusieron en contra. Y aquí tenéis la lista de los países con sus votaciones respectivas. El flamante ministro de Exteriores, Eli Cohen, también calificó la decisión de anti-israelí y denunció que la aprobación de la resolución
presta apoyo a las organizaciones terroristas y al movimiento antisemita BDS, boicot, desinversiones y sanciones, contraviniendo los principios acordados por la propia ONU. Esta última iniciativa es otro error del liderazgo palestino que durante años ha apoyado e incitado al terror y dirige a su pueblo de una manera que daña a los propios palestinos y cualquier posible final del conflicto, dijo Cohen. Esta decisión no cambiará nada sobre el terreno, ni nos impedirá seguir luchando contra el terrorismo, defender a los ciudadanos de Israel y promover los intereses del país, añadió el ministro. Ya veis qué situación cada vez más tensa. Pero esto no es todo. Siguen lo de siempre, 2 terroristas palestinos muertos en combate con soldados israelíes durante la demolición de las casas de otros 2 extremistas. Ya veis que esto es un no parar. Pero hay más, mirad esto. 2 de enero. Rabinos de Israel deploran que el presidente del Parlamento sea homosexual. 2 importantes e influyentes rabinos de Israel deploraron que el nuevo presidente de la Knesset, el Parlamento, Amir Ohana, sea abiertamente gay, algo que también ha molestado a algunos diputados de la coalición gobernante liderada por Benjamín Netanyahu. ¿Veis qué posturas están cogiendo? Cada vez van más a lo de antes. Y lo de antes, cada vez en este mundo, parece ser peor visto. Pero ellos van a lo que van. A pesar de votar por él, varios de los socios ultraortodoxos y de extrema derecha del Likud de Netanyahu y de Ohana han expresado posturas homófobas antes y durante la campaña y durante las negociaciones de gobierno con propuestas como retomar las terapias de conversión sexual, eliminar el lenguaje inclusivo o prohibir el desfile LGTBI de Jerusalén. Mirad qué posicionamientos empiezan a haber. Lo que pasa que aquí, por un momento, por cuestiones políticas, no se opusieron a que ese hombre fuera ocupado en el cargo que le iban a dar. Pero mira por dónde todo lo que habían dicho antes. Algo se está cociendo. Y esto no es todo. Mirad, 3 de enero. El ministro israelí Itamar Ben-Gvir visita el monte del Templo de Jerusalén. El titular de la cartera de Seguridad Nacional ascendió al sitio sagrado tras recibir luz verde del primer ministro Benjamín Netanyahu, con todo lo que ello podía implicar. Y desde luego poca gracia les ha hecho a los movimientos palestinos y desde luego está todo colgando de un hilo de nuevo en Israel. Todo se está preparando para el cumplimiento final de las profecías. Y quien no quiera verlo, desde luego tiene un grave problema, muy grave problema. Pero ya dicho todo esto, vamos a terminar con una cita de Ellen White, extraída del libro recopilatorio Eventos de los Últimos Días. Es un escrito suyo de 1892 que nos dice: debiéramos preguntarnos, ¿para qué estamos viviendo y trabajando? ¿Y cuál será el resultado de todo esto? Desde luego es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Vivimos y trabajamos para hacer avanzar la obra de Dios? ¿O es sencillamente por nuestros intereses propios, pasar el rato, matar la araña? ¿Cuál será el resultado de nuestra forma de vivir, de nuestros planteamientos en esta vida? ¿La eternidad y dar el mensaje al mundo para que muchos puedan ser salvos? ¿O el vivir prácticamente solo para nosotros? El mundo está yendo de cabeza en picado para abajo y el mundo necesita oír el mensaje del cuarto ángel final, porque todo se prepara para un desenlace fatídico y tanta gente aún no sabe nada. Con la ayuda de Dios hemos de seguir dando el mensaje en todos los sistemas posibles y desde luego no callar por nada. Maranata 2031. Guste o no guste, sí. El Señor se aproxima dentro de muy poco. Y desde luego, o nos preparamos o estamos listos. Que Dios os bendiga.